Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a empezar con nuestra primera clase del Laboratorio de Química General. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a nuestra unidad 1, que es estequiometría. Antes de empezar, les voy a dar a conocer una pequeña reflexión. La química no es una de las asignaturas favoritas. Muchos la consideran un poco complicada, pero vale la pena esforzarse en comprenderla, porque realmente es una ciencia muy importante. Aunque no lo creas, el conocimiento de la química puede ayudarte en muchos momentos de tu vida, ya que prácticamente todo lo que nos rodea tiene que ver con ella. La química es una ciencia que se encarga de estudiar la materia a profundidad, su composición, su estructura y sus propiedades, así como sus cambios. Puede que con esta definición la clase de química no te parezca muy interesante, pero para que entiendas mejor su importancia, en el desarrollo de esta unidad abarcaremos algunos conceptos y aplicaciones fundamentales que te ayudarán a comprender mejor el mundo, pues todo lo que nos rodea está relacionada de una u otra manera con esta ciencia. En esta clase hablaremos de lo que es la estequiometría. La estequiometría es una palabra derivada del griego stoichon, que significa elemento, y metron, que significa medir. Por lo tanto, podemos decir que la estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos dentro de una reacción química. Existen diferentes tipos de reacciones químicas. Entre ellas podemos mencionar las reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, de sustitución, reacciones de doble desplazamiento, reacciones exotérmicas, reacciones endotérmicas, reacciones de combustión, de oxidación, de reducción y reacciones de neutralización. A continuación vamos a ver por qué se caracterizan cada una de ellas y unos ejemplos. Entonces, podemos decir que las reacciones de síntesis son aquellas cuando dos o más sustancias se combinan para formar otra sustancia. En este caso tenemos el azufre, que se combina con el oxígeno gas para tener un dióxido de azufre. Asimismo, la reacción de descomposición es aquella cuando una sustancia se descompone para formar otras dos. En este caso tenemos al carbonato de calcio, el cual se descompone en dióxido de calcio y en dióxido de carbono. La reacción de sustitución, cuando un átomo o ion desplaza a otro átomo o ion de un compuesto. En este caso tenemos al cobre, que cuando reacciona con el ácido sulfúrico, podemos ver que se desplaza en sulfato de cobre más hidrógeno gas. También tenemos las reacciones de doble sustitución, que son aquellas que cuando dos sustancias intercambian sus átomos. Es decir, como en este ejemplo tenemos al sulfato de aluminio más el hidróxido de potasio, nos va a dar como reacción el sulfato de potasio más un hidróxido de aluminio. La reacción exotérmica es aquella reacción que libera energía cuando reacciona. En este ejemplo tenemos al propano, que combinado con el oxígeno gas nos va a dar dióxido de carbono más agua más energía. Al contrario, las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan absorber energía para poder reaccionar. En este caso tenemos al clorato de potasio, que más energía nos va a dar el cloruro de potasio más oxígeno gas. Continuando con las características de las reacciones, tenemos que las reacciones de combustión son aquellas reacciones de sustancias mayormente orgánicas que reaccionan con el oxígeno desprendiendo luz y calor. Las reacciones de oxidación son aquellas cuando alguno de los elementos se oxida o se reduce, tal como su nombre lo indica. Las reacciones de neutralización son aquellas cuando los reactantes sí o sí son un ácido o una base y producen sal
y agua. Una vez que conocemos los tipos de reacciones, es necesario identificar y poder diferenciar los fenómenos físicos y químicos. Para ello tenemos que los fenómenos físicos son eventos que ocurren sin afectar la composición molecular de la materia, es decir, que los compuestos permanecen iguales. Estos pueden ser acústicos, ópticos y electromagnéticos. En cambio, un fenómeno físico es un evento que ocurre por cambios en la estructura molecular de la materia, es decir, se producen nuevos compuestos. Existen diversos tipos. Estos pueden ser ácidos, bases, óxidos, reducción, combinación, hidrólisis y precipitación. En una reacción química siempre vamos a encontrar dos tipos de reactivos. Estos son un reactivo en exceso y un reactivo limitante. El reactivo en exceso se caracteriza o es aquel que se encuentra presente en mayor cantidad de la necesaria para poder reaccionar con la cantidad de un reactivo límite. En cambio, el reactivo limitante es aquel reactivo que se consume primero en una reacción. Entonces, podemos decir que depende de la cantidad de este reactivo la formación del producto final. Por otro lado, el rendimiento de una reacción es aquella cantidad de producto que se puede obtener al llevarse a cabo una reacción. Podemos diferenciar entre un reactivo teórico, un rendimiento real y un rendimiento porcentual. El rendimiento teórico es lo máximo que podemos tener de una reacción química balanceada. En cambio, el rendimiento real es aquel que verdaderamente se obtiene en la experimentación. Por lo general, este es menor que el valor real. Entonces podemos decir que el rendimiento porcentual se obtiene de la división entre el rendimiento real entre el rendimiento teórico por el 100%. También es importante conocer la ley de conservación de la masa, la cual nos indica que esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Ahora llegó el momento de aplicar todos los conocimientos y de realizar la práctica experimental. Para esto es necesario tener en cuenta algunas normas que se deben seguir dentro del laboratorio. Entre estas está que el alumno siempre debe ingresar con bata, la cual debe ser blanca y de manga larga. Es indispensable que esta siempre esté abotonada y guardar el comportamiento apropiado dentro del laboratorio. Al mismo tiempo, limpiar las mesas de trabajo antes y después de cada práctica. Así también, limpiar en algún momento si se ha derramado algún reactivo o alguna muestra. Mantener las sustancias químicas inflamables alejadas del fuego. Utilizar guantes de látex. Los líquidos corrosivos, ya sean ácidos, bases, sustancias volátiles, no se deben aspirar directamente con una pipeta. Evitar agregar agua sobre los ácidos, mantener los frascos de reactivos tapados para evitar derrames, lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio y reportar inmediatamente si existe algún accidente. Ahora les voy a compartir un video para la realización de la práctica experimental. Esta práctica es del reactivo limitante, entendiéndose como reactivo limitante aquel reactivo que limita la cantidad de reactivo formado. Para esto es necesario utilizar algunos reactivos y algunos instrumentos. Entre estos tenemos el bicarbonato de sodio, también los envases, ya sean estos de plástico o también de vidrio, los globos y el vinagre. En cada uno de los frascos se muestra la cantidad de vinagre que vamos a agregar. En el primer frasco agregaremos un mililitro de vinagre, en el segundo 4, en el tercero 7 y en el último 10 ml.
El bicarbonato en todos los casos va a ser la misma proporción y los globos nos van a servir para ver la cantidad de gases que vamos a poder formar y de esa forma determinar cuál va a ser el reactivo limitante en nuestro experimento. También es necesario contar con una balanza, la cual nos va a facilitar el proceso para poder agregar el bicarbonato de sodio en las cantidades correspondientes. Una vez realizado el procedimiento, es necesario que ustedes llenen toda la guía del laboratorio con todos los datos y así puedan llegar a las conclusiones más adecuadas. Ahora, a manera de síntesis, les voy a presentar un mapa mental, el cual nos dará un resumen de todo lo que hemos visto en esta unidad. Entonces tenemos que la palabra estequiometría fue introducida por Jeremiah Richer en 1792 para identificar la rama de la ciencia. Pero en sí, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es el estudio de las proporciones entre reactivos y productos que participan en una reacción química, que implica el uso de símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas. La estequiometría abarca todo el estudio de las reacciones químicas, en las cuales nos permiten conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en que lo hacen. En una reacción química siempre vamos a encontrar reactivos y productos. Dentro de los reactivos podemos identificar dos, los cuales son el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Como ya mencionamos anteriormente, el reactivo limitante va a ser el que se encuentra en una proporción adecuada y el que nos va a dar la medida que tenemos para poder desarrollar la reacción. En cambio, el reactivo en exceso es aquel que se encuentra en mayor cantidad. Y los productos a través de los cuales se puede calcular el rendimiento de una reacción. Es decir, que el rendimiento de la reacción va a ser igual al rendimiento teórico entre el rendimiento real por el 100%. Dentro de la estequiometría es importante reconocer el tipo de reacción que tenemos, ya sean reacciones de adición, reacciones de desplazamiento, reacciones de descomposición, reacciones endotérmicas, reacciones de combustión, neutralización, oxidación, reducción, reacciones exotérmicas. Esto nos va a facilitar el proceso dentro del laboratorio. Para poder estudiar la estequiometría es necesario conocer algunas leyes. Estas leyes las denominamos leyes ponderales y estas son 4. La primera, la ley de la conservación de la masa, denominada también ley de Lavoisier, la cual nos indica que la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Otra ley que tenemos es la ley de las proporciones constantes o la ley de Proust. Esta nos indica que dos o más elementos químicos se unen y siempre en la misma proporción ponderal. Asimismo, la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples nos indica que dos elementos se combinan entre sí para dar lugar a varios compuestos. Y finalmente tenemos la ley de los pesos equivalentes o la ley de Richter. Esta ley nos indica que los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de otra tercera son químicamente equivalentes entre sí. Todos estos conceptos teóricos son necesarios para llevar a cabo una práctica experimental. Entonces, podemos decir que si conocemos todo esto, podemos realizar cualquier experimento. Eso sería todo por esta clase. Les deseo éxito y hasta una próxima oportunidad.